Texto de 1934, Luis Cabrera, ese genio de la Revolución Mexicana, citaba a Cicerón para preguntarse cuán república habemos, qué república tenemos y qué república podemos tener. En esa misma línea de investigación y de análisis, Socorro Díaz acaba de editar en 2012 El huevo de la serpiente, el futuro de un Estado en crisis. Tanto Socorro Díaz, a mi juicio, como Luis Cabrera recogen la tradición, a mi juicio, para analizarlo, la gran tradición canónica, digámoslo así, de Andrés Molina Enríquez en su texto de 1909, Los grandes problemas nacionales. En la hora que sigue vamos a conversar con ella para desmenuzar el contenido del libro y situarlo en una perspectiva histórica. El libro tiene un prólogo de Rosana Fuentes Verán y acaba de salir, está ya en las librerías. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Cómo les va? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo. Voy a recordarles nuestra página propia www.plazadearmas.tv y nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Saludo antes que todo a nuestra invitada Socorro Díaz. Hola, doña Socorro, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Ismael, por permitirme de nuevo estar en este muy buen programa de Plaza de Armas. Muchas gracias. Y nos acompaña también para comentar el libro de doña Socorro Díaz, Lisset Silva, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hola, Lisset. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Rafael Morales, analista político, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y director del Centro de Estudios en Partidos Políticos y Procesos Electorales. ¿Qué tal, Rafael? Así es, muchísimas gracias. Hola, gracias a todos. Bueno, muy bien. Ya les digo, este libro recoge, a mi juicio, ¿verdad? Inmediatamente, al ver la perspectiva en la que se sitúa, la escala en la que se sitúa, recoge, pues, ese canon del análisis político de alguien que está involucrado hasta la cocina, digamos, en la política, ¿verdad?, en la realidad política del país, que son los grandes problemas nacionales de Molina Enríquez de 1909, y también pensé en el texto de Luis Cabrera, los problemas trascendentales de México tienen esta idea siempre de los grandes problemas de 1934, y bueno, a ver, vale la pena situar esto rápidamente en una perspectiva histórica para ver los análisis que ofrece Socorro Díaz en ese arco. Rápidamente, no me llevo más de un minuto, cito rápidamente la manera en la que estructura el texto Luis Cabrera y Molina Enríquez para luego ver el de Socorro Díaz. Luis Cabrera en 1909 divide el libro en dos partes. Parte primera, los antecedentes indeclinables, los datos de nuestro territorio, los datos de nuestra historia lejana, los datos de nuestra historia contemporánea, influencia de las leyes de reforma sobre la propiedad, el secreto de la paz porfiriana. Y en la parte segunda, los problemas de orden primordial, el problema de la propiedad, el problema del crédito territorial, el problema de la irrigación, el problema de la población, el problema político. Esto es 1909. En 1934 Luis Cabrera dice, los problemas trascendentales se dividen, forman parte de, él dice, hay tres grandes líneas de análisis: problemas políticos, problemas vitales, problemas trascendentales. Los problemas políticos son los inmediatos, dice, son los de la política práctica, los de la realpolitik, digámoslo así. Los problemas vitales son los del ejercicio del gobierno, y los problemas trascendentales son los que tienen que ver con el engrandecimiento de la patria a través de los tiempos y de las generaciones, es los que mira al futuro. Socorro Díaz hace lo mismo, está pensando también en una escala no sexenal, sino, digamos, de décadas, y su libro lo estructura del modo siguiente: seguridad y futuro democrático, temas ocultos de la crisis en México, dinámica y factores de poder político, educación y empleo en el capitalismo global, una comunidad educada, factor estratégico, y número 6, la importancia del Estado laico. Rápidamente pongo esto para ver cómo estaban analizando unos y otros los grandes problemas nacionales, digamos, cómo estamos. Cuéntenos un poco, doña Socorro, la confección del texto, los motivos por los que lo escribe, que un poco es lo que usted también dice en la introducción, para luego ya entrar en el contenido y en la charla. Muchas gracias. Mire, yo en primer lugar le agradezco las referencias históricas, tanto Molina Enríquez como Luis Cabrera son analistas, ensayistas, escritores y figuras de la vida política e intelectual de México que admiro mucho, junto con Alfonso Reyes, que es para mi gusto el más grande ensayista que ha dado México en el siglo XX.
Este libro surge, como lo digo en la introducción, evocando el título muy famoso de un libro del gran biólogo y divulgador científico francés Jacques Monod, del azar y la necesidad. El azar ocurre porque algunos amigos y conocidos me empiezan a invitar a dar conferencias ante públicos universitarios. Y entonces empiezo yo a probar textos, ¿no?, a presentarlos ante el público, a someterlos a la prueba del ácido, que es estar ante la crítica de una población, de un auditorio educado, informado, crítico, como es normalmente el auditorio universitario, y entonces empieza a surgir en mí la inquietud de hacer una serie de ensayos y de depurar, ir cribando los textos. Si textos que la gente no mostró interés alguno o no mostró mayor interés, pues los dejé aparte, hice varios, pero no los tomé. Y en cambio sí incorporé algunos de los textos que presenté como conferencias. Otro, el más extenso, que se titula Seguridad y Futuro Democrático, surgió de una provocación amistosa, por supuesto, porque me dijeron, oye, ¿y por qué tú no escribes de seguridad pública? Dije, bueno, porque me parece que es un tema delicado, porque siempre he querido mantenerme distante de temas que he tratado no como teórica, sino como ejecutiva, o sea, como operadora, como funcionaria pública. Dijeron, bueno, pues sí, pero en realidad sí es cierto, yo fui subsecretaria de Gobernación del área de Protección Civil y Prevención y Readaptación Social, la segunda parte de esta área, o sea, Prevención y Readaptación Social y otras funciones que pasaron a integrar la Secretaría de Seguridad Pública Federal actualmente, formaban parte de mis responsabilidades. Creo que puedo tratar el tema con la distancia que dan los años, con la distancia que da la prudencia y el cuidado ensayístico, pero también sin que sea una versión estrictamente teórica, académica, o que haya recibido yo de segundas y terceras fuentes, ¿no?, de que me platicaron, etcétera. Si voy a investigar el tema, voy a tratar de darle contexto y sí quiero plantear cómo se fue incubando el huevo de la serpiente. De ahí viene este título bermaniano que por supuesto no determiné yo, sino que determinó mi editor. O sea, la frase sí es mía, la frase sí es cómo quiero explicar, digo, en algún momento, de qué manera se fue incubando el huevo de la serpiente. Esto es, se fue fertilizando ese núcleo, porque así se alude normalmente, ¿no? Ese núcleo o esos núcleos doctrinarios de fenómenos sociales y políticos, que son algunos de ellos los más peligrosos, ¿no? Pues los núcleos más peligrosos normalmente se mencionan, se nombran bajo esta expresión, cómo se va incubando el huevo de la serpiente, ¿no? La peculiaridad de estos núcleos doctrinarios o políticos o sociales particularmente peligrosos. Entonces, pongo esa frase, el editor toma la frase, pero me dice, vamos a ponerle el huevo de la serpiente, el futuro de un Estado en crisis, porque de alguna manera resume en términos generales este tema. Y la necesidad, bueno, pues la necesidad de una gente como yo que tiene 3 experiencias, he tenido pues la responsabilidad y la oportunidad de ver los problemas de México a lo largo de las últimas décadas desde 3 perspectivas: el periodismo, la vida parlamentaria, la vida en el poder legislativo y la administración pública. Como entonces, Luis Cabrera, precisamente. Entonces, desde esa perspectiva es triple, es que puedo dar, necesito dar, me dije a mí misma, una opinión respecto de cuáles son
líbreme Dios quererme comparar con Molina Enríquez, pero sí, ¿cuáles son los grandes problemas de México en la segunda década del siglo XXI? Sí. Qué grandes desafíos se está enfrentando y de qué manera a corto, mediano y largo plazo necesitamos enfrentar esos desafíos, porque yo estoy convencida, absolutamente convencida, de que México tiene hoy grandes desafíos, grandes problemas. Entiendo la palabra crisis como peligro, pero también como posibilidad de remontar los peligros, porque estoy convencida de la fortaleza del pueblo de México, estoy convencida de que en las encrucijadas más peligrosas y ante las trampas más arteras, siempre han podido surgir en México líderes capaces de dirigir a la comunidad nacional hacia etapas mejores de su historia. Entonces estoy convencida de que México puede ser un gran Estado nacional viable en el siglo XXI, en una época en que están en juego y en riesgo las viabilidades nacionales de no pocos países que hoy se llaman Estados nacionales. Entonces, sí, esta es la razón. A mí lo que me llama de entrada la atención, y que de hecho un poco usted misma lo señala, es tiene que ver con el capítulo 1, que es el más extenso, y el tema es, digamos, de los más acuciantes, que es el de la seguridad y el futuro democrático, el futuro político del país, sobre todo porque si lo miramos con el contexto de Molina Enríquez y Luis Cabrera, ninguno de los dos estaban tocaron el tema de la seguridad nacional ni de la criminalidad de la manera como ahora lo tenemos enfrente, como principal problema. Molina Enríquez y Luis Cabrera hablaban de la necesidad de unificar al cuerpo nacional, y luego pues lo que ocurrió fue que con la Revolución Mexicana se traban las estructuras de poder y mantienen una matriz que da cierta estabilidad al país, ¿no? Para bien o para mal. Bueno, yo creo que más bien para bien que para mal. ¿Cómo situar entonces lo que pasa con la seguridad como uno de los principales problemas? ¿Qué es lo que está pasando? Pues mire, yo creo que en términos históricos cada quien ve los problemas que le tocan vivir. Sí. O sea, ni Molina Enríquez ni Cabrera podían hablar de la seguridad porque lo que querían eran libertades. Estaban frente a la realidad de una dictadura, ¿no? Y acuérdense, bueno, ustedes lo pueden recordar muy bien porque conocen muy bien la historia de México, que uno de los lemas de la dictadura de Díaz fue orden y progreso, ¿no? La otra era mucha administración y poca política, ¿no? Y creo que en estas circunstancias vivimos una de las peores expresiones de las dictaduras, que son formas anárquicas. O sea, se ha perdido el control de gobierno en diferentes regiones del país, en áreas específicas. Varios estudios internacionales hablan de alrededor de 1000 áreas en el país, vamos a decir pequeñas comunidades, colonias, pequeños municipios y demás, donde no se ve la presencia gubernamental en ninguno de los 3 órdenes de gobierno. Entonces, es otra la circunstancia. Yo creo que el tema de la seguridad en México se ha venido incubando a lo largo de varias décadas por posiciones inerciales, sin comprensión, una visión populista equivocada de los gobiernos priistas, que a lo largo de décadas dejaron el problema de la seguridad de lado, porque dedicarle recursos presupuestales a un tema oscuro, poco popular, como es equipar bien a las policías, pagarles bien, capacitarlos, depurarlos, establecer sistemas de control y vigilancia sobre los cuerpos que están obligados a darle seguridad a los ciudadanos y demás, no es tan vistoso. Es más vistoso cortar el listón de un kiosco en una plaza, inaugurar algún sistema de drenaje y alcantarillado, en fin, todos esos tipos de problemas sociales de infraestructura que son muy importantes y que son vistosos porque se gobernó mucho y se sigue gobernando de cara a las cámaras de televisión, a los micrófonos radiofónicos, a las fotos para publicarlas en los periódicos, a la publicidad, y no de cara a las necesidades verdaderas de los ciudadanos, ¿no? Y de las comunidades. Entonces se fue incubando así este problema, pero cambió de calidad de manera radical bajo los gobiernos panistas.
por pues la incomprensión, el desconocimiento y la incuria del primer gobierno panista, que fue el encabezado por Fox, que dio el campanazo inaugural de su posición sobre la seguridad, con el escape de un capo verdaderamente pues notable, ¿verdad? En ese sentido. Tristemente célebre. Tristemente célebre en esta cuestión, y se les escapó. Y yo sostengo, ahí sí que como antigua responsable del área de seguridad de la Secretaría de Gobernación, que de esos penales, de los penales de alta seguridad, solo se escapan con la complicidad de la gente de adentro. ¿No? Eso no ocurre por una vuelta de hoja. Por complicidad, por indisciplina de la gente de adentro, ¿no? Y aunque con el lenguaje chabacano que lo caracteriza, Fox reconoció recientemente que pues si se hizo con la complicidad fue de funcionarios menores y no de funcionarios de mayor altura, ¿no? De canchancha, de todos. Ahí hay una irresponsabilidad seria, y yo creo que tendría que hacerse el corte de responsabilidad específica, porque pues también se han corrido rumores de componendas y complicidades en esa materia. No sé si Lisset, Rafael, quisieran hacer un primer comentario con Bueno, Socorro, a mí me llamó mucho la atención tu libro. Me parece que es un libro fuerte, directo, pero básicamente dos aspectos que son contundentes en el contexto que estamos viviendo en México. El primero es la entrega de áreas enteras de inteligencia al gobierno de los Estados Unidos. Esa es la primera. Y la segunda, que quizá es más grave todavía, es eso que llamas tú de la agenda oculta, la inobservancia de componentes enteros de la Constitución General de la República. En este contexto de emergencia nacional, esos dos aspectos que tú mencionas me parecen dramáticos, por decirlo menos. Pues efectivamente, Rafael, lo toco y creo que así son las cosas. O sea, yo hablaba de los cambios de calidad que ha sufrido el problema de la inseguridad pública en México bajo los gobiernos panistas. Creo que le corresponde al gobierno de Felipe Calderón haber cambiado la calidad gravemente de la seguridad en México, porque de ser un problema de seguridad pública pasó a ser un problema de seguridad nacional. En el momento en que él decidió, dicen que en alrededor de 30 días, y yo ya doy ahí el testimonio de que su primer secretario de Gobernación lo dijo en un programa de televisión del cual tengo la versión estenográfica, y de ahí saco los datos, en 30 días decidieron una guerra que le ha costado a México 60,000 muertos y miles de desaparecidos. Le han abierto las venas al país en ese sentido. Tremenda irresponsabilidad. Decidió sacar al ejército, a las Fuerzas Armadas a las calles. Gravísima decisión, porque equivocó los instrumentos y conceptualmente cometió un grave error, porque una cosa es la seguridad pública que corresponde a las policías, porque están obligados ellos a darle seguridad a la población, es una seguridad intrafronteriza, y otra cosa es la seguridad nacional que corresponde de acuerdo con la Constitución a las Fuerzas Armadas, que están obligadas a vigilar la soberanía de México, su integridad territorial, sus fronteras, sus mares, su espacio aéreo. Entonces, al equivocarse de instrumentos, al utilizar, porque voy a usar francamente la palabra utilizar indebidamente, de una manera irresponsable, a las Fuerzas Armadas, sacándolas a las calles, a dar una batalla como si fueran policías, o sea, como si fuera un tema de conflictos callejeros, cambió la calidad del problema y nos metió en esto que se llama la iniciativa Mérida, que es lo que ha permitido que el gobierno de los Estados Unidos se haya colocado hasta la cocina, se haya metido en áreas importantísimas para la seguridad nacional de México, tomando decisiones. Ahí cito algunos casos, bueno, que son verdaderamente patéticos, ¿verdad? Cómo detectan las fuerzas que están instaladas en la Embajada de los Estados Unidos en México una posible bomba sucia.
en el puerto de Manzanillo, que viene en un contenedor de Corea a la fábrica Samsung, de la empresa Samsung, a Querétaro, y cómo cruza el territorio del país una posible bomba sucia, porque esa es la alarma que se les prendió, por una parte importantísima de las más habitadas de México, y no le avisan al gobierno de México hasta 48 horas después. O sea, esto es verdaderamente patético. Y la operación Rápido y Furioso, ¿no?, que llena de miles de armas, que se las iban a vender a los grupos criminales y luego les pierden la pista, pero ¿qué tal incendian las ciudades del norte de México? Que fue una época en que verdaderamente no había ciudad en que no aparecieran decenas de muertos en todas las ciudades del norte, se les perdieron en la operación Rápido y Furioso. Y no han dado una disculpa verdaderamente creíble de Estado al gobierno de México, o por lo menos a nosotros, los mexicanos, que tenemos un sentido patriótico, y que nos ofende profundamente esa burla a la soberanía de México, a su integridad, a la respetabilidad que nos merecemos como un pueblo pues trabajador, esforzado, con un sentido de patria y que amamos a nuestra patria, además. Déjanos hacer un corte, sí, y volvemos con esto. Estamos comentando el libro de Socorro Díaz, El huevo de la serpiente. Acaba de salir, editado por Planeta en su colección Temas de Hoy. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Socorro Díaz, Lisette Silva y Rafael Morales sobre el libro de doña Socorro Díaz, El huevo de la serpiente, el futuro de un Estado en crisis, con prólogo de Rosario Fuentes Verain, lo acaba de publicar Temas de Hoy de editorial Planeta. Nos quedamos con un comentario de usted, doña Socorro. Muchas gracias. Sí. Pues en respuesta a la pregunta que me hacía Rafael, en torno al otro gran tema que a él le impactó, que yo cito como Temas ocultos de la crisis, así se titula, sí, hasta con un sentido de humor, ese capítulo, que es el segundo, en el que hablo como temas ocultos pues de la planeación, del desastre del campo y del abandono del programa constitucional. Pareciera irrelevante, nadie lo toca, pero hay aspectos muy amplios de la Constitución, sobre todo en artículos que se han considerado fundamentales de la Constitución a lo largo de muchos años y que son fundamentales, que han sido graciosamente abandonados, recurriendo a todo tipo de artimañas, de artilugios, de vueltas, de abogados guisacheros en torno a invocando leyes secundarias o invocando acuerdos administrativos y demás, para dejar de lado estos artículos. Yo me refiero específicamente al artículo 27 de la Constitución, con el tema de esa insistencia de entregar a los intereses privados el petróleo, como si el petróleo fuera del gobierno en turno o de los funcionarios en turno. El petróleo es un patrimonio de la nación, así está definido por la Constitución, y es uno de los temas que yo creo más tocan profundamente el sentido patriótico de los mexicanos. El petróleo es quizá el único instrumento estratégico del que dispone México hoy para negociar en el ámbito internacional. Entonces, bueno, este es un tema. El capítulo económico completo de la Constitución, el 25, el 26, el 27 y el 28, están hechos a un lado. El 123, en lo que se refiere a las relaciones laborales, ha dejado de existir para estos efectos. El antiguo secretario del Trabajo, de Felipe Calderón, se regocijaba haciendo declaraciones. En México ha dejado de haber huelgas, ¿no? Lo que no dice es que también desconoció el carácter tutelar que el artículo 123 le da al gobierno para que tutele los intereses de los trabajadores en el país. No solamente no ha tutelado los intereses de los trabajadores en el país, sino que ha tratado
como fuerzas de guerra vencidas o a vencer a los sindicatos que se han atrevido a exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales o de los derechos laborales de los trabajadores. El artículo 130 de la Constitución lo han hecho tabla rasa en los dos gobiernos panistas, porque el PAN es el único partido en México que se asume a sí mismo como partido católico y quiere darle espacios indebidos a un poder fáctico como es la Iglesia Católica en México, ¿no? Y así estoy hablando de artículos que han permitido a México el abandono del campo, ¿no? También parte del artículo 27 constitucional. Los apoyos gubernamentales como Procampo van a los llamados agricultores de exportación y han dejado en la más completa miseria y en el desgarramiento del tejido social a los campesinos indígenas que tienen cultivos de subsistencia. Entonces, todo esto, ¿qué nos da como síntesis? Nos da a un gobierno que le manda a la ciudadanía el mensaje de la impunidad frente a la violación de la ley. Fíjense ustedes lo grave que es para eso. Un gobierno que le dice a la gente, que le dice a los ciudadanos que no es tan importante respetar la ley, pues entonces ¿cómo va a ser respetada la ley y el gobierno mismo si es el primero en desconocer al mandato constitucional, que es ley, pero también, lo quiero subrayar, es un pacto social que ha permitido la estabilidad política y la paz entre los mexicanos? Entonces yo creo que con esto comentaría esa preocupación que le suscita. Sí, bueno, yo comparto esa preocupación, inclusive pensaba ahora que leía su libro en esa idea de Estado hegeliana, ¿no? Donde justamente pues el gobierno tiene esa función de dar tanto a su pueblo como cuidar su tierra, ¿no? Que parecería que estamos en un sin Estado o en un contraestado. Y ahora que tocaba, a mí me gustaría si pudiera ampliar, porque me parece fundamental esta cuestión del campo, por un lado, porque creo que se relaciona mucho con la cuestión, tanto de nuestra relación con Estados Unidos y por lo tanto la migración, y ahí volveríamos al tema que usted dejó antes de la pausa, que es esta cuestión del narcotráfico, que aquí yo creo que es un tema inquietante y poco hablado, ¿no? Y fundamental, la cuestión de las remesas y el servicio que le están dando al lavado de dinero, porque además de todo parece ser que la táctica que este gobierno panista está desplazando contra sacar al ejército a las calles y la vía violenta, no nada más no está dando resultados, sino que está dejando de lado por completo la que más de un especialista está diciendo que es la fundamental, que es la cuestión justamente financiera de los grupos de crimen organizado. Y por otro lado también, que me parece también una cosa esencial de su libro que apunta, es esta diarquía, esta relación que está teniendo, que nunca se tuvo, o bueno, que se tuvo en un principio, obviamente, después de la revolución, porque era un gobierno emanado de un ejército revolucionario, pero que a partir del 46 no se había dado esta relación con el ejército, con un poder al ejército, que fue una cuestión excepcional, ¿no? En la historia de América Latina y las relaciones de los gobiernos latinoamericanos con sus ejércitos. México no tuvo esa y ahorita se está dando con todo lo que eso significa para la población, pero también de desgaste para el ejército mismo, ¿no? Así es. Pues me plantea usted muchas preguntas en una, así que voy a tratar de recordarlo, digamos, por orden. El tema del campo, mire usted, yo creo que el tema del campo de manera interesada y responsable se ha mantenido como un tema oculto, porque están ocurriendo cosas gravísimas en el campo, ¿no? Muchos de los problemas que traen en foros y demás, los desprenden de su raíz es el campo. Estoy hablando de deterioro ambiental, ¿no? Temas ecológicos. Yo estoy convencida de que el deterioro ambiental es producto de la pobreza y retroalimenta la pobreza, además, y está en el campo, ¿no? El tema de la emigración forzada, ¿no? El campo se ha convertido en productor prácticamente único de dos elementos: emigrantes y votos,
¿no? Es la manipulación política también está en el campo. Y la emigración forzada. Miles y miles, cientos de miles de campesinos están abandonando sus tierras para irse a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades del centro, del norte de México, o para ofrecerse como mano de obra barata en los Estados Unidos y en Canadá. Emigración forzada, no es porque lo quieran hacer, es porque no tienen para seguir comiendo, para seguir alimentando a sus familias. El campo está ardiendo, no solo por la sequía que hay en algunos estados de la República, está ardiendo por el desgarramiento del tejido social, por la ruptura de las familias, por la miseria, por el abandono en que se encuentra el campo. Y porque los campesinos fueron lanzados a una guerra sin fusil con la competencia con los productores de Estados Unidos y México con el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio partió del supuesto y dio un plazo de 10 años, incluso para entrar en vigor en materia agropecuaria, partió del supuesto de que habría grandes inversiones en el campo, ¿no? Porque hubo la reforma del artículo 27 y porque, bueno, se iba a alentar la inversión privada en el campo. Pues no llegó la inversión privada, entre otras razones, porque al mismo tiempo que se abrió el campo mexicano, se abrió el campo chino, y se abrió el campo de los países del sureste asiático, y se abrió el campo de los antiguos países socialistas de Europa del Este. Entonces hubo mucha competencia y además muy audaz, desigual, claro. muy audaz la apertura, porque los asiáticos implementaron algo que me parece muy interesante, que se llama la maquila agrícola. O sea, en lugar de producir lo que a mí se me ocurra, yo llego a un acuerdo con los comercios, con los importadores de alimentos de los países europeos y los países occidentales para ver qué quieren que les produzca, ¿no? Y entonces, mediante de esta figura, pues empezaron a ocupar enormes extensiones de tierra, produciendo mediante contratos y mediante inversiones previamente convenidas y contratadas. Entonces, no llegaron las famosas grandes inversiones privadas a México. Se cumplieron los 10 años. El gobierno de México tampoco implementó programas que permitieran auxiliar la producción y modernizarla y actualizarla para los campesinos de zonas temporaleras que producen artículos de subsistencia, granos sobre todo, etcétera. ¿Y en qué estamos? Pues en el peor de los mundos posibles. Con este problema de desgarramiento del tejido social en México, no quiero decir que en todas partes ocurre, pero es clarísimo que este desgarramiento hace que las bandas del crimen organizado encuentren en el campo gente que puede integrarse a sus filas. Sí, bolsas de reserva jóvenes sobre todo, la trata de personas, trata de productos ilícitos para la piratería, en fin, para las mercancías sin permiso de entrar al país, etcétera. Entonces, ahí yo planteo una propuesta. Me pueden criticar lo que quieran, pero yo estoy convencida de esto. Se tiene que un gobierno no cuestionado en su origen democrático, en su legitimidad, con la dignidad suficiente para luchar por los intereses de México, tiene que plantearle a Estados Unidos y Canadá la reapertura del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio. Porque seguir insistiendo, voy a decirlo tontamente, como se ha venido insistiendo, en un acuerdo migratorio es una actitud kafkiana, es estar tocando la puerta que nunca se va a abrir, porque querer actuar sobre la migración y no sobre la producción agrícola es actuar sobre los efectos, no sobre las causas. Las causas son las que acabamos de señalar. Y en Estados Unidos va a haber sectores siempre muy poderosos, electoral, política, económicamente, que se van a oponer a un acuerdo migratorio, como son los grandes sindicatos de los Estados Unidos. Entonces, no se ha dado, lo dije desde que andaban buscando la tortilla completa y usando el bono democrático de Fox, no nos dieron ni totopos, no vamos a decir tortilla completa, no pasó nada. ¿Por qué? Porque no es posible, porque están metiendo una llave incorrecta en un agujero equivocado, las dos cosas. Es necesario replantear el capítulo agropecuario.
En cuanto al tema del lavado de dinero, esto es, del aspecto económico del tema del crimen organizado. Yo quiero decir con toda honestidad que me parece muy grave que México, la sociedad mexicana, esté tan llena de duelo, de pérdidas, de sangre, porque solo se han utilizado las bayonetas, o sea, las balas, para combatir al crimen organizado. Y quiero decir con franqueza que el crimen organizado hace negocios. Esto es un negocio, es un negocio muy redituable, igual que ha crecido, se ha globalizado la economía legal, ha crecido la economía criminal. Este es el tema, y se ha internacionalizado y demás. Y en nuestro país, al tiempo que se pierden tantas vidas y se desgasta el ejército, que es una institución respetable, que precisamente por la respetabilidad que ha tenido necesita ser sacado de esa batalla bastante hipócrita, ¿no? Bastante doble, por insuficiente y por incapaz de entender la integridad del problema. Se ha dejado abierta la puerta al lavado del dinero con una gran impunidad, porque se dice, están blindados los bancos. Sí, a todos nosotros nos cuesta trabajo conseguir dólares, ¿no? Yo no vendo dólares porque no es mi caso, pero si quiero conseguir unos dólares me cuesta mucho trabajo y tengo que dejar registrado mi nombre, bueno, todos los datos, a todos nosotros, nos cuesta trabajo. Se ha obstaculizado el negocio del turismo en los centros turísticos, en las ciudades fronterizas, todo esto. Pero en los bancos se ponen esos rigores, en las casas de cambio medio se ponen, pero hay en México más de 7,000 de los llamados centros cambiarios que operan sin reglamento alguno. ¿Estos son las casas de cambio? No, son otra cosa. Centros cambiarios. Se llaman centros cambiarios, son más de 7,000. Hasta sus propios directivos reconocen que un alto porcentaje de ellos pueden prestarse al lavado de dinero. Pueden actuar al margen de la ley, pero no hay ningún reglamento establecido por parte de las autoridades hacendarias para regular la operación de estos centros cambiarios que, mire, operan en tiendas de electrodomésticos, claro, operan... Es esto de MoneyGram, por ejemplo, ¿no? Puede ser, en esto, operan en... refresquerías, cervecerías, misceláneas, claro, bueno, en lo que otra vez el lenguaje chabacano de mi clásico, ¿no? Fox diría en los changarros. En los changarros, o sea, ahí es donde operan esto, y es un método, un sistema hecho para lavar dinero, muchos de ellos que entra dentro de lo que INEGI y otros organismos gubernamentales llama las remesas familiares. ¿No? Porque el dato que usted da es que ya no hay una correspondencia entre la migración y, digamos, el flujo de recursos que entra. No hay. Ya no es, la proporción ya no son datos oficiales. Durante el gobierno de Fox se triplicaron las remesas, se triplicaron, ¿no? En México. Tendría que haber habido una emigración masiva. Sí hubo una emigración importante, pero no que se haya triplicado el número de migrantes. Hay un endurecimiento en contra de los flujos migratorios. Sí, no, y ahora que dicen que ya no emigra la gente, pues fíjense que las remesas no bajan. Sí, claro. De hecho el dato que dan... Además la crisis del 2008, que en Estados Unidos golpeó tan duro, tendría que haber golpeado en primera instancia a los migrantes ilegales. Por supuesto. Porque el dato que dan es que después de Petróleos Mexicanos, el siguiente fuente digamos, de divisas son las remesas. Pero no se hace, el dato es que buena parte de esas remesas podría ser, digamos, o de hecho es lavado de dinero, ¿no? Pues es una hipótesis que las autoridades hacendarias tendrían que estar revisando, porque todas las unidades de inteligencia financiera en cualquier país del mundo, cuando los datos no cuadran, ¿no? Se les prenden las alertas sobre estos temas. O sea, que digamos que lo que está pasando es que el Estado está, digamos, con boquetes por todos lados. Mire, hay una expresión de Séneca, y la uso, o la quiero usar precisamente para tocar el tema del lavado de dinero que el New York Times
publicó a finales del año pasado bajo la firma de Ginger Thompson, si no recuerdo mal, Sí. donde se decía que los agentes de la DEA, junto con algunos agentes gubernamentales de México, se habían dedicado a lavar otra vez dinero del narcotráfico para seguirle la pista a los dólares. Primero fueron las armas y luego ahora los dólares. Pero uno confesaba, tenemos ya muchos meses lavando dinero. Si no llegamos a resultados rápidos, seremos los mayores lavadores de dinero del mundo. Mire, este tema de dejar abiertas las puertas, impunes las políticas respecto de seguirle la pista al dinero, de castigar a los delincuentes de cuello blanco, de cerrarles las puertas, me recuerda a Séneca, que en alguno de sus libros, creo que en las cartas a Lucilios, dice, criticando las costumbres hedonistas de su época, el lujo no se cansa de asombrarse a sí mismo. Yo creo que en esta materia de la economía negra, de la economía ilegal que se ha dejado sin tocar por parte del actual gobierno, el cinismo no se cansa de asombrarse a sí mismo. Esa es la verdad, ¿no? Es un gran cinismo, una vida invivible para millones de mexicanos llenos de miedo, de incertidumbre, de fantasmas que pululan en las calles y en las conciencias del país, y por otra parte el negocio sigue indemne. ¿No? Esto es lo que me parece más delicado. Bueno, eso deriva, Socorro, no sé qué opinión tengas, en una crisis moral gravísima, porque si uno va a ciudades, por ejemplo, como la de Morelia, se encuentra con un parque vehicular de coches de lujo, cuando todo el Estado, por ejemplo, padece de empleo, padece de inversión pública, y sin embargo, de pronto se ve una riqueza impresionante, ¿no? Centros comerciales nuevos, espacios inmobiliarios, y uno no entiende qué pasa con una economía como la de Michoacán cuando pues las cifras oficiales indican que ahí pues no se genera riqueza, y sin embargo uno se puede dar cuenta que la riqueza surge por algún lado, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que la clave del combate al crimen organizado y la lucha por devolver la seguridad a las calles y a las conciencias de México pasa necesariamente por una política en contra del lavado de dinero interna e internacional, porque es claro que México tiene como vecinos a Belice, a Guatemala, a Costa Rica y a Panamá. Los 4 países son catalogados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, como paraísos fiscales. Esto es que no han hecho suficientes compromisos para evitar el lavado de dinero, ya dicho en lenguaje llano. Entonces, teniendo nosotros esas fronteras tan porosas para esos efectos, pues yo creo que lo menos que se tiene que hacer son acuerdos internacionales con nuestros vecinos, con los vecinos del norte, con los del sur, con Europa y con Asia, para hacerle frente a una criminalidad que se ha vuelto, para usar un neologismo, glocal. Esto es, actúa de manera local, en pequeñas comunidades, medianas comunidades, y al mismo tiempo se ha globalizado, es internacional, y usa circuitos internacionales para el lavado del dinero, de las ganancias que obtienen, y usa todos esos circuitos internacionales para limpiar su dinero, ¿no? Porque hay un hecho que todos los expertos coinciden en ello: el dinero sucio termina siendo lavado en los circuitos financieros. Vamos a hacer un corte y al regresar vamos a comentar otros aspectos del libro en el tercer bloque: educación, sobre todo, capitalismo global y la importancia del Estado laico, y tenemos que hablar también de las alternativas. Estamos en periodo electoral y vaya que es importante ver qué alternativas hay a este estado en crisis del que nos habla Socorro Díaz. Ya volvemos.
Ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Socorro Díaz sobre su último libro, Hugo de la Serpiente, el futuro de un Estado en crisis. Rápidamente les digo los temas que aborda el libro: seguridad y futuro democrático, temas ocultos de la crisis en México, dinámica y factores del poder político, educación y empleo en el capitalismo global, una comunidad dedicada, factor estratégico, y 6, la importancia del Estado laico. Para no podríamos extendernos en cada uno de ellos. Además, bueno, está invitarlos, la invitación a que compren el libro y lo lean, sobre todo, de gran interés, pero creo que vale la pena que nos aboquemos en este tercer bloque, que es el último, a las alternativas electorales, digamos, ¿verdad? Estamos en tiempos electorales, las opciones que hay para salir de este futuro, de esta crisis del Estado. Lisette nos comentaba precisamente. Sí, justamente que resulta sintomático que 3 de los 4 contendientes por la presidencia consideran que de alguna manera esta es la única forma de combatir al narcotráfico, o que de primera instancia, al menos al entrar al poder cualquiera de ellos, seguiría haciéndolo de esta manera frontal, y no están viendo estas otras alternativas que usted además enuncia muy claramente, porque es esta, pero también creo que hay otras, ¿no? que creo que es una de las cosas de mucho valor de su libro. Muchas gracias. Pues mire, yo pensé el libro, y sobre todo el capítulo de seguridad, no solo hacer el diagnóstico, ya les dije, no solo con una perspectiva académica o de diagnóstico, sino plantear algunas soluciones. Tengo esas manías de orden periodístico, de orden político también, etcétera. Entonces, enuncio alrededor de 20 medidas que, por cierto, no necesitan cambios legales, porque todo el tiempo los actores responsables de darle seguridad a la gente se la pasan echándose la pelota, como dicen, ¿no? El Ejecutivo dice que el Legislativo no le ha dado leyes suficientes. El Legislativo dice que sí le ha dado leyes suficientes, pero que no las aplica. Que la culpa de todos los tienen los policías municipales y estatales porque son corruptos. Yo en este caso digo, corruptos en las policías hay en todos los niveles, y también honrados, a los corruptos hay que quitarlos, hay que depurarlos, y a los honrados hay que pagarles mejor, hay que capacitarlos, hay que respetarlos y hay que darles equipamiento adecuado, porque si revisamos nada más los periódicos y los escándalos recientes, hay en todas las áreas, a nivel federal, a nivel de la Policía Federal, e incluso han implicado a cuadros del Ejército, con lo cual nos confirmamos más en la idea de que es necesario, por el bien del Ejército y por el bien del país, y las altísimas responsabilidades constitucionales que tienen las Fuerzas Armadas, que hay que retirarlas de esto, y que la Policía Federal, o como le quieran llamar más adelante, se encargue de respaldar a las policías locales, estatales y municipales, porque México es una república federal, también se les olvida eso, con el propósito de que solo los respalden en casos de emergencia, pero tenemos que volver a nuestra muy buena división de poderes y a nuestro sistema federalista. El tema, sí, es que será porque no han pensado el tema, será porque no pueden hablar, no sé por qué razón. Sí es verdad que 3 de los 4 candidatos solo insisten en continuidad. Peña Nieto, Vázquez Mota y Cuadri, ¿no? En la continuidad, e incluso Cuadri, dentro de las excentricidades que ha dicho en los últimos tiempos, con la irresponsabilidad que le da representar tan poca intención del voto, ha dicho que hay que aplicar una Guardia Nacional. O sea, se le olvidó que la Guardia Nacional fue la fuerza fundamental de Pinochet, ¿no? O sea, claro, como si algo nos hiciera falta en ese sentido. Entonces, yo creo que el problema ha sido tratado con una visión integral por López Obrador. Y miren, yo y las fuerzas de izquierda, yo lo digo con toda franqueza, a un político se le juzga más que por sus dichos, por sus hechos, y se le debe de juzgar por lo que haya realizado. O sea, por el discurso más elocuente de un político es el discurso de los hechos, ¿no? Sí, ¿qué ha hecho? López Obrador hizo un buen gobierno en el Distrito Federal, donde mejoró sensiblemente la seguridad
de la ciudad. La Ciudad de México es reconocida hoy como una de las ciudades más seguras de la República, y no es poco tratándose de la ciudad y la zona conurbada más poblada del país. Mucha gente del norte de México está viniéndose a vivir a la Ciudad de México, buscando refugio en la Ciudad de México en esta época. El actual gobierno, también de izquierda, que es el que encabeza el licenciado Ebrard, ha hecho un gran esfuerzo de continuidad, depuración policíaca, búsqueda de la honestidad y de los resultados en materia de seguridad, y creo que lo han hecho con algunos elementos que hay que recuperar, con una inteligencia adecuada. Cuando digo inteligencia, bueno, ya todos entendemos que son las redes de espionaje de que dispone el gobierno de manera legítima para enterarse o para prevenir la comisión de delitos. Y yo creo que, a diferencia de lo que pasa en otras instancias de orden federal o en otras entidades federativas, en el Distrito Federal las tareas de inteligencia se realizan para prevenir delitos y para neutralizar a los enemigos del Estado, del gobierno legítimo, no para andar espiando a los adversarios políticos, lo cual me parece en general una forma de perder el tiempo y los recursos de los contribuyentes, dicho sea de paso. Sí hay opciones, y yo he escuchado con atención la propuesta del licenciado López Obrador en torno a la seguridad, cuando habla de perseguir los delitos de cuello blanco, cuando habla de seguirle el rastreo al dinero, rastrear el dinero, y cuando habla de prevenir y reconstituir el tejido social con medidas de orden educativo y de medidas de carácter social. Yo estoy personalmente convencida de que necesitamos crear una cultura de seguridad en México, una cultura que empiece por crear programas de prevención temprana. Pueden decir que es una exageración, pero no es una exageración. Es necesario inculcar la cultura de prevención desde los 3 años, desde preescolar. O sea, plantearnos seriamente la prevención contra las adicciones y la violencia en niños en la edad en que necesitan recibir valores cívicos, valores humanos, valores de respeto a su cuerpo, de respeto a su integridad y de respeto a los demás. O sea, necesitamos prevenir la violencia y las adicciones desde edades tempranas, porque les quiero decir con pena que hay muchos centros en contra de, que rehabilitan a la gente en materia de adicciones con niños desde 9 años. ¿Se imaginan el drama que estamos viviendo como sociedad para que niños desde 9 años estén internados porque son adictos, ¿no? O se conocen noticias también igualmente escandalosas para la sensibilidad social, porque yo creo que la inmensa mayoría de los mexicanos no tenemos una enfermedad que se llama anestesia moral, ¿no? O que se debería llamar anestesia moral, donde conocemos noticias donde se dice que en un prostíbulo de Coatzacoalcos fue cerrado y encontraron niñas que eran vendidas a los 8 años. ¿No? Esas son cosas terribles, de un desgarramiento de la sociedad tremendo. Por supuesto que se necesita acción de política social, se necesita acción de política educativa, se necesita acción de política de seguridad como tal, medidas de prevención, medidas de reacción, medidas de contención y medidas de neutralización del crimen, y por supuesto que se necesita subir de nivel el combate y combatir a los lavadores de dinero que a veces adornan con sus excesos, sus lujos y sus excentricidades las revistas que llaman aspiracionales. Socorro, para no dejar pasar la oportunidad, una cosa que tiene que ver con la alternativa que tú consideras que es, digamos, histórica, el que encabeza la coalición Movimiento Progresista, el candidato de la izquierda. Él ha planteado que le gustaría intercambiar con Estados Unidos la cooperación en seguridad por la cooperación para el desarrollo, específicamente en temas sociales, pero ¿a ti te parece
realista este planteamiento, es decir, desplazar la relación bilateral que tenemos con los Estados Unidos por una relación más orientada a la cooperación en temas sociales, en el sentido de atacar, digamos, por ese lado el asunto de la seguridad pública en el país. Bueno, a mí me parece que es una idea que se tiene que plantear con dignidad, con respeto y con un verdadero espíritu de cooperación con los Estados Unidos. Mira, en una reunión reciente, creo que fue la segunda conferencia de CARICOM, que son los países del Caribe en los que México participa, se trató el tema de la seguridad. ¿A qué conclusión llegaron los expertos en sus papeles de trabajo? A que el crimen, después de la iniciativa Mérida, en lugar de haber disminuido, ha aumentado en la región. O sea, ¿eso tampoco le conviene a Estados Unidos? No le conviene a ninguno, menos a México, nosotros lo estamos padeciendo, pero ellos también lo están padeciendo en su frontera, porque las bandas tienden a golpear de uno y otro lado de las fronteras. Si ese camino se ve claramente que ha fracasado, o sea, que no tiene futuro, yo creo que es indispensable renegociar los términos de acuerdos de cooperación en materia de seguridad y conseguir recursos de ambos países. Además, lo quiero decir, tampoco son cantidades significativamente imprescindibles las cantidades que los Estados Unidos están aprobando para la llamada iniciativa Mérida, lo digo con toda sinceridad, es un gran negocio para sectores de poder dentro de los Estados Unidos nuestro conflicto, y el hecho de que el gobierno de México haya prestado su territorio para que en México se dé la batalla contra las adicciones, contra el crimen organizado, que Estados Unidos tendría que dar también dentro de su territorio. Solo México y Colombia en el continente han prestado su territorio, México en los últimos años, para una cuestión de esta naturaleza. Entonces, sí creo viable y me parece sobre todo digna, que expresa el sentimiento y la razón de millones de mexicanos, el de replantear el tema de la iniciativa Mérida y darle un cambio, en lugar de que solo nos presten, nos den dinero para comprar armas, nos ayuden a hacer una alianza para el desarrollo y para la cooperación que mejore las condiciones de vida de los mexicanos. Lo digo con toda franqueza, que hay sectores en los Estados Unidos, el complejo militar industrial, que está haciendo su agosto en mayo. Por una parte le venden armas a los grupos criminales, ¿no? Porque allá pues tienen permiso para vender armas, ¿no? Y hay una ley que parece intocable en esa materia. Y por el otro lado, pues le venden armas a las Fuerzas Armadas legítimas de México, las dos cosas. Entonces, pues es un negocio redondo el que están haciendo con nosotros. Me parece que el licenciado López Obrador tiene razón al plantear una posición de esta naturaleza. Tendría que hacerse. Doña Socorro, ya para terminar, usted estuvo en el proceso muy cercana al grupo de López Obrador en 2006, de hecho escribió un libro interesantísimo que se llama Reporte 2006, El Desquite, es un poco ahí el diario suyo, la reconstrucción de los hechos, y ahí usted decía, en 2006 no lo dejaron ganar. Estamos otra vez a 6 años de distancia, estamos a punto de que haya elección presidencial. ¿Cómo ve el panorama con relación a hace 6 años? Mire, le voy a platicar, le voy a decir que yo creo que hay condiciones muy favorables para que la coalición progresista gane las elecciones en el 2012, porque se aprende de los errores, se aprende de los fracasos, eso me parece que es muy importante decirlo, y creo que hay una campaña, la del licenciado López Obrador hoy, que está llena de rectificaciones por ese aprendizaje que se ha planteado. Yo creo que lo único que no ha rectificado es en su compromiso con la gente de México, ¿no? Con la gente a la que le quiere servir. Hay posibilidades, primero. Dos, hay un cambio de actitud entre las personas que se creyeron la campaña negra que se suscitó en el 2006. Recientemente me reuní con un grupo de mujeres empresarias del norte del país y los voy a decir en los términos que me lo dijeron. Mire, ya aguantamos al PRI 70 años, ya aguantamos al PAN en 12 años y en 12 años nos ha
cansado, nos ha abrumado, nos ha hartado como si fueran 120 años. Es tiempo de darle una oportunidad a la izquierda, a ver cómo nos va. Bueno, pues así está la gente, ¿no? O sea, sectores que antes rechazaban una opción progresista para México, hoy están planteando la posibilidad de darle una oportunidad a la izquierda. Yo espero que estemos muy bien preparados para cuidar el voto el 1 de julio próximo, por una parte, y por el otro, para que no defraudemos esa esperanza en un gobierno honesto, patriótico y comprometido con las causas sociales. Pues que así sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Socorro, gracias Lisset, gracias Rafael. Gracias a todos. Gracias. Bueno, pues ahora sí que compren El huevo de la serpiente, el futuro de un Estado en crisis, de Socorro Díaz. Aquí hemos tratado de desmenuzar un poco su contenido para persuadirlos para que lo compren y lo lean. Nos vemos la próxima, hasta pronto.